Entonces es parte de una necesidad que uno no sabe que tiene hasta que es demasiado tarde. O sea, cuando uno pasa por esta vida y dice, yo quiero realizarme, sacar un PhD, eso es caro, me lleva tiempo, tengo que usar recursos y entonces no puedo tener hijos porque tengo que realizar. Y mi esposa va por el mismo rumbo. Necesito tal cosa, soñé con esto, mi propio almacén, mi propio lo que sea, ¿no? Vamos a realizarlos. Sí, pero vamos a llegar a viejitos y vamos a preguntarnos, ¿dónde están los niños? Y vamos a querer tal vez en ese momento que un perrito, y no tengo nada en contra de las mascotas, me gusta, me encanta, pero que un perrito o un gatito o qué sé yo satisfaga eso, ese vacío que en ese momentito estoy sintiendo o que ni siquiera yo sé que estoy sintiendo. Aquí me encuentro con mi amigo Selvin Monterroso, quien fue también mi profesor en el pasado en el Instituto Baxter. Es para mí un honor tenerlo en mi canal. Selvin muy amablemente me contactó hace unas semanas queriendo pues, platicar de manera informal, no muy técnica. Si bien a los dos nos encanta la filosofía, pero sin tantos tecnicismos, nos hemos sentado a platicar acerca de el tener hijos y las tendencias culturales que estamos viendo hacia tener o no tener hijos, por qué está ocurriendo lo que estamos viendo y todo lo que tiene que ver con las decisiones que las nuevas parejas, las nuevas generaciones están tomando con respecto a tener hijos. Así que es un tema que a los dos nos parece muy bonito. Yo estoy muy contento con mi hijo y hace unas semanas en mis redes sociales animaba a todo el que veía mis publicaciones, les decía, si aún tienes la oportunidad, hazte el favor y ten hijos. Así que a raíz de eso y más cosas que hemos hablado, estamos aquí, Sergio. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto estar acá. Sí, ese es un tema, creo yo, muy importante y que poco se toca realmente en las iglesias, en cualquier iglesia, y cada vez va haciendo, la sociedad va avanzando en lo contrario y empezamos a pensar qué mundo le vamos a heredar a nuestros hijos y todo eso. Y total, pues vamos a hablar un poquito acerca del tema, ¿no? Y creo que este tema es filosófico, teológico, bíblico, político, sociológico, hasta psicológico, ¿no? Se presta para mucho, mucho realmente que tocar y pues un gusto estar aquí, un gusto estar también con nuestra audiencia, ¿no? Que nos sigue en las diferentes redes, en tu canal o en el mío. Ujú. Gracias, Elvin. Bueno, y justamente porque es un tema que realmente abarca todas las ciencias, todas las logías. A mí me estaba costando encontrar un paradigma como, ok, ¿desde qué ángulo voy yo a proponer, ¿no? Para empezar a dar a hablar de esto. Y se me ocurría un versículo de un libro que no está en la Biblia, en la mayoría de las Biblias no está, excepto en el canon de la Biblia de Etiopía, que es el libro de Enoch. Ajá. Y el libro de Enoch tiene unos versículos muy interesantes que sugiere unas relaciones que nos toman por sorpresa al principio. Y aquí tengo una nota de estos textos, lo voy a leer rápidamente, está en el libro de Enoch capítulo 8 versículos 1 al 3 hablando de los ángeles caídos. Es como un comentario que hace el libro de Enoch al relato del Génesis, porque en el Génesis es muy cortica la historia que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y esto y lo otro, y ¡pum! Ahí termina esa partecita en Génesis con respecto a los ángeles caídos. Pero Enoch hace un comentario, y por cierto, el libro de Enoch se cita en el Nuevo Testamento y Selvin sabe mucho más de eso que yo. Venga, Así que no es una cosa loca citar el libro de Enoch, está en el Nuevo Testamento. no, Y dale, dale. Vamos a ver qué dice. dicen Que estos ahorita no versículos. recuerdo qué dice por allá. Dice versículo 1 al 3. Y Azazel, uno de estos ángeles caídos, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Y les mostró los metales de la tierra, cómo trabajarlos, el arte de fabricar brazaletes, ornamentos, el uso de cosméticos, el embellecimiento de los párpados, todo tipo de piedras preciosas y tintes para teñir. Y surgió mucha impiedad, y cometieron fornicación y se descarriaron, y todo fue corrompido. Semhasa enseñó encantamientos y cortes de raíces. Armaros enseñó el arte de resolver encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel las constelaciones. Ezequiel el conocimiento de las nubes. Araquiel los signos de la tierra.
Shamsiel los signos del sol y Sariel los ciclos de la luna. Entonces, se establece esta relación interesante entre los ángeles caídos y lo que hoy llamaríamos el conocimiento técnico de la creación, lo que hoy llamaríamos la tecnología, Ciencia. el confort y toda la sabiduría técnica que nos ha traído, que en la época actual diríamos la modernidad, nos ha traído todo esto. Entonces, es como el ángulo desde el cual yo lo veo, que a partir de un mundo excesivamente tecnológico, donde hoy abunda el conocimiento técnico, pero hay muy poca sabiduría espiritual, eso nos ha llevado a un individualismo. Porque, ¿qué hace la tecnología? Amplifica el poder del individuo. Y uno lo puede ver todos los días. O sea, yo pues tomo mi teléfono, por ejemplo, y a través del teléfono yo tengo un poder impresionante. Yo con el teléfono puedo pedir comida, puedo pedir un Uber, un taxi. Con mi teléfono puedo buscar lo que yo quiera. Con la inteligencia artificial puedo consultar cualquier cosa. Y todo ese aumento de poder me va encerrando en mí mismo y me va distanciando de la naturaleza. Me va distanciando de quizás propósitos que yo tendría claros, que yo tengo en mi ser, si no estuviera tan encerrado justamente en ese confort tecnológico. Entonces, es un punto de partida amplio, yo lo sé, pero quizás es como que lo que yo quiero proponer para empezar con esta charla de los hijos. Sí, bueno, interesante, ¿no? En ese pasaje del libro de Enoch, repitiendo lo que es obvio, los israelitas o los judíos que produjeron ese libro veían como, digamos, como en contra de Dios, pero no es necesariamente así, ¿no? Pero como en contra de Dios, la utilización de la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología no es que esté en contra de Dios, pero sí nos aleja de Dios. Y por eso cuando yo estudiaba en la Universidad Católica, para ampliar esto, me pareció interesante el ayuno tecnológico que ellos hacían, Ujú. porque en términos general, nosotros cuando oímos hablar de la palabra ayuno, inmediatamente pensamos en comida, bebida, en todo eso. Pero ellos tenían ciertos centros allá en Tegucigalpa donde hacían un tipo de ayuno y se alejaban de la tecnología o se alejaban también de la conversación. Es decir, había centros donde había que hacer total silencio, ¿no? Y bueno, uno dice, pero eso es un poquito raro, ¿no? Pero ni tanto, ¿no? Porque si yo me alejo de la tecnología, obviamente me encuentro conmigo mismo y al mismo tiempo me acerco a Dios. Y si me alejo de la compañía de las personas, que eso suena un poquito raro siempre, ¿no? Porque para mí la iglesia es comunión, es comunidad. Pero si me alejo un rato, estoy conmigo mismo, qué sé yo, un mes, al final tiendo a acercarme a Dios. Entonces me pareció interesante y relacionamos ahorita esa situación del conocimiento de la tecnología y eso tiene varias implicaciones éticas, ¿no? Porque cuando uno no conoce no es responsable, pero cuando uno conoce sí. Sí, así es, Selvin. De hecho, ahí está de manera muy clara la relación que intento establecer. La tecnología nos aleja de Dios y de nosotros mismos. Incluso la tecnología nos aleja del otro también. Porque, pues, como decía, y es lo que se sugiere aquí en el libro de Enoch, la tecnología es una amplificación del poder. Y es muy cierto, por supuesto, la tecnología no es mala. Es una herramienta, ¿no? Pues es como decir que un cuchillo es malo. Un cuchillo no es malo, una computadora no es mala. Pero si una sociedad, una generación es inundada por tecnología y ese conocimiento técnico no viene sopesado por sabiduría espiritual, porque es la sabiduría espiritual la que compensa de alguna manera el peligro del poder. Así como lo decías, y es la cita famosa de Spider-Man, ¿no? Cuando el tío le dice a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero lo que tenemos hoy es una inundación de poderío que viene por la tecnología, pero no estamos en sociedades o en una generación que junto con ese poderío nos enseñen a ser responsables con esa tecnología. Entonces hay un desbalance y ese desbalance genera muchas cosas que estamos viendo hoy día. El individualismo, y ya estoy llegando a la parte de los hijos. Entonces tenemos unas generaciones nuevas, incluyéndome, que tenemos al alcance de la mano el teléfono, la computadora, mucho conocimiento, cualquier tipo de cosas las podemos conseguir con uno o dos clics, pero a mí no se me enseñó necesariamente
qué conlleva usar todo ese poderío. Y al no enseñárseme esa responsabilidad correspondiente, justamente yo lo puedo ver en mi historial de vida, me volví muy individualista, porque eso es lo que hace la tecnología. Entonces uno termina divagando en todo tipo de proyectos porque ahora los puedo ejecutar con mucha facilidad. Me voy a volver, no sé, profesional, voy a empezar a escribir código, voy a empezar a hacer marketing, voy a sacar esta carrera y ahora es más fácil porque están las clases grabadas. O sea, como que todo, tengo tanto poder, pero me empiezo a encerrar en mí mismo. Sí. De hecho, sí, digamos, entiendo el punto y yo creo que eso es como una epidemia, una enfermedad de la sociedad moderna. Es decir, ya no me basta tener una licenciatura, quiero un máster, luego quiero un doctorado, 3 doctorados, todo lo que tenga que ver conmigo, ¿no? Incluso cuando buscamos pareja, si uno se fija en las redes sociales, o por lo menos lo que yo consulto de la psicología, la mayoría de los consejeros empiezan a afirmar, por ejemplo, esta persona te suma o no te suma, porque si no te suma, no te conviene, ¿no? Entonces, búscate a alguien que te sume y que pueda realizar tus proyectos, ¿no? Y esto es bastante hedonista porque entonces uno ya no busca a una persona para bendecir su vida. Es decir, yo voy a ser importante en la vida y en los proyectos de la otra persona, sino que empiezo a pensar que la otra persona tiene que acoplarse a mis proyectos. ¿Me va a sumar o no me va a sumar? Porque si me va a restar, entonces no conviene. Empecemos por ahí, ¿no? Y entonces el mundo se hace demasiado pequeño para nosotros y la vida demasiado pequeña también. Y dentro de todos esos proyectos nunca está el otro y el otro también es mi hijo. O sea, nunca nos ponemos a pensar en eso, en quiero casarme, tener una familia y luchar por mi familia, ¿no? Y entonces empieza a desprestigiar mucho el ser padre de familia o el ser madre de familia, ¿no? Y las mujeres con mucha pena y mucha vergüenza a veces dicen, no, yo soy una simple ama de casa. O sea, como si eso no significase nada, porque no hay una realización personal al estilo de lo que el mundo propone. ¿Sí me Sí. explico? O sea, por ahí vamos con la misma idea de si a ese individualismo del que estaba hablando le agregamos un poquito de hedonismo también, que eso es típico de nosotros. O sea, que mi vida sea lo más placentera posible. Y es obvio, yo soy padre de 2 niños y los niños nos vienen a desajustar completamente. O sea, no vamos a decir que no, no vamos a decir que eso es súper sencillo, ¿no? Eso significa ya no vas a dormir, eso significa ahora tu presupuesto hay que estirarlo un poquitito porque ya no alcanza para tus gustos. Eso significa ya no vamos a ir a pasar vacaciones, qué sé yo, a Europa o a cualquier otro lado, sino que vamos simplemente a comprar unas hamburguesitas para celebrar, porque eso, para eso nos alcanza, ¿no? Entonces, el hedonismo, el individualismo, nos lleva a la idea, mejor compro un perro y vivo con un perro porque no me trae tantos problemas. Y si Mm. todavía soy más tecnológico, los japoneses ya hacen unos perritos que son robotitos y ese ya ni siquiera tengo que sacarlo de la casa si no necesito. Ujú. Sí, a veces nos encontramos en una sociedad que se dirige hacia un cierto lugar, un lugar muy, muy oscuro, muy distópico. Pero no sé si es que no nos damos cuenta o nos hacemos la vista gorda, que ya estamos participando en ciertas cosas que van a llevar a la sociedad a ese punto. Por ejemplo, un punto muy distópico que ya no está para nada lejos, ya de hecho se están haciendo las pruebas, es producir como especie de mujeres robóticas con inteligencia artificial. Y eso o sea, pues muchos hombres que tienen el dinero, los recursos, van a comprar este tipo de producto. Hacia allá Exacto. va el abuso tecnológico hoy día y la carencia de sabiduría espiritual. Y por más que yo diga, no, pero yo, pues cuando eso salga, yo no lo voy a comprar, pero es que ya estamos en ese mundo, o sea, y hay que hacer algo al respecto, hay que reaccionar contra esa dirección en la que sí nos estamos dirigiendo. Y la única forma de reaccionar contra ese futuro distópico muy cercano es volviendo a la naturaleza. ¿Y qué es lo que dice mi cuerpo y el cuerpo de mi esposa con respecto a lo natural? Es la reproducción, es tener hijos, eso es para eso estamos hechos en gran medida. No quiere decir que sea el único llamado, por supuesto que no,
Yo sí creo que hay personas que Dios las ha llamado desde que estaban en el vientre de la madre ya estaban apartadas para un tipo diferente de vida, por supuesto. Pero una pareja que dice no queremos tener hijos porque le queremos servir a Dios de una manera diferente y están jóvenes y cuando uno observa, ok, ¿cuál es esa manera diferente en la que van a servir? Bueno, eso, vamos a cuidar perros, vamos a dedicarnos, no sé, a crear contenidos online en redes Sí, sociales, a claro. ser influencer. Es ahí donde uno dice, ya ustedes están en ese río que se dirige a la mujer robótica con la inteligencia artificial, que se dirige al hombre robótico con la inteligencia artificial y no están haciendo la verdad mucho para reaccionar contra eso. Claro, claro, totalmente, totalmente de acuerdo, pero quiero hacer dos pequeños comentarios a ese punto, ¿no? El primero tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Y como este video lo van a ver muchas personas, entonces no quiero aventurarme en un prejuicio. Sucede que muchas personas a veces le dicen a uno, porque uno siempre anda molestando, ¿no? De que, ajá, ¿y cuándo los niños? ¿Y cuánto llevan de casados? Oye, ya llevan 5 años, 10 años, y los niños, y los niños, y los niños, ¿no? Y entonces las personas a veces dicen, no es que nosotros no queremos, pero realmente no es que no queremos, es que no podemos, pero les da pena decir eso, ¿no? Tenemos un problema de fertilidad o algo así. Entonces, lo menciono simplemente porque no quiero que quienes nos escuchan piensen que estamos nosotros prejuzgando a este tipo de personas, ¿no? Sí, A por veces no. supuesto. Pero sí voy a estar de acuerdo con aquella persona que sí los puede tener y no los quiere tener. El segundo comentario que yo tengo en cuanto a eso es que políticamente hablando, yo soy bastante libertario, o sea, me gusta esa tendencia. Y en esa tendencia, pues a mí no me gusta mucho meterme en la vida de los demás. O sea, yo diría, si han decidido eso, pues obviamente a mí no me va a afectar. Y yo no soy de las personas que, como de lugar, oye, tengan hijos, no voy por ahí. Pero sí voy a decir, te estás perdiendo de una bendición. O sea, es algo lindo, es algo maravilloso y te lo estás perdiendo y te lo vas a perder más adelante, ¿no? Otra cosa que yo quería decir, me parecen muy buenas acotaciones, es que también a la hora de hablar de estos temas, de tener hijos o no tener hijos, falta mucha perspectiva. Por ejemplo, yo me he vuelto muy medievalista, al estilo de C.S. Lewis, buscando como, aunque sea tener una imagen de cómo era la sociedad antes, en esa era supuestamente oscurantista. Em, Ajá, y no es tan oscurantista, porque, por ejemplo, C.S. Lewis, en el último libro académico que él escribió antes de fallecer, que es La imagen descartada, donde él condensa todas sus investigaciones en cuanto a cómo funcionaba el mundo medieval, él dice, los medievales no eran tanto brutos en absoluto, sino que ellos eran muy buenos clasificando. O sea, cada cosa debe tener su lugar. En el campo del conocimiento, por ejemplo, eh, a diferencia de hoy día que ya se ha perdido de vista cómo se relacionan las diferentes ciencias, ya hoy día, por ejemplo, no tenemos ni idea de cómo se relaciona, no sé, la psicología con la química o cómo se relaciona la sociología con la botánica. O sea, como que las ciencias se han vuelto como tan súper especializadas que ya perdemos de vista las relaciones esenciales que existen entre ellas. Pero en ajá, la Edad Media, de hecho, la razón por la que las ciencias terminan en logía es porque viene del logos, que es sí, Cristo. Entonces, en la Edad Media se sentaba el matemático con el astrólogo, con el, no sé, con el alquimista, se sentaba con el músico, y ellos se sentaban a dialogar sus diferentes áreas de conocimiento, pero todo con referencia a Cristo. O sea, era como así es como yo estoy descubriendo a Cristo en los astros. Y luego venía el otro, así es como yo estoy descubriendo a Cristo en la música. Entonces había como siempre un terreno común que unificaba todo. Y eso es lo que dice C.S. Lewis. Era una sociedad, de hecho, sumamente estructurada en lo espiritual, en el conocimiento, como si todo se entendiera como un árbol bien estructurado y lo que estaba en la cima del conocimiento, por ser Cristo la fuente de todo conocimiento, lo que estaba en la cima era la cruz, era el autosacrificio, era la entrega. Entonces, cuando tienes una sociedad así, por más que la gente diga cosas muy negativas
de la edad del oscurantismo, de la edad oscura, era una sociedad que partía del autosacrificio, por lo menos en el ideal. Y cuando Ujú. una sociedad parte del autosacrificio y pone a la cruz en lo más alto de todo, entonces, por supuesto, tener hijos es lo más natural, porque ya Selvin lo decía, yo lo recomiendo, pero por supuesto que no es fácil. Un hijo te revuelve la vida, dos hijos ni se Sí, diga, claro. tres, cuatro, hace la vida más difícil, pero por lo menos en otra época, ya hoy por supuesto que no, como el valor central, por decirlo de alguna manera, era el darse, el entregarse como Cristo se entregó. Entonces, tener hijos tiene todo el sentido del mundo. Trabajar tiene todo el sentido del mundo. Hoy la gente le cuesta encontrar significado en su trabajo porque todo se trata de mí, como también ya lo decías. Y la gente pasa muy inconforme en su lugar de trabajo porque lo que buscan en el trabajo es algún tipo de autorrealización egoísta en muchos casos, pero en una sociedad que parte de la cruz como máxima social. Entonces yo estoy en el trabajo no para yo sentirme súper realizado, contento, cómodo todo el tiempo, sino que yo estoy en el trabajo para darme, para entregarme, como Cristo se dio. Yo estoy con mi esposa para darme a ella y tendremos hijos para darnos a ellos. Y luego le pasaremos a ellos esa máxima de que también ellos deben darse a las próximas generaciones, como Cristo que se da y en ese autovaciamiento el mundo existe. Y sé que me estoy yendo muy profundo, pero me encanta cómo el libro de Apocalipsis lo pone, que dice que el cordero que es sacrificado desde el principio del mundo. O sea, que como que la cruz trasciende el tiempo y el espacio y se establece como aquello que sostiene todo lo demás. Entonces, esa era la Edad Media. Hoy día, como no tenemos eso, entonces, claro, se pierde el sentido de por qué yo me voy a sacrificar, por qué yo voy a matarme, por qué voy a perder horas de sueño, por qué no mejor, claro, algo más fácil, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Me quedé pensando un montón, ahorita me quedé sin palabras, ¿no? Me quedé mi mente voló, pero es totalmente cierto, ¿no? El empleo o el trabajo que uno tiene hoy en día muchas veces solo es un medio para conseguir dinero y por eso las personas se sienten, o sea, un día sin trabajo sería lo mejor. eh, ya no quiero ir a trabajar y todo eso. Pero en la antigüedad no era así, uno tendía a amar mucho lo que hacía. Y de hecho, recuerdo las palabras de Confucio, ¿no? Se trabaja en lo que amas y no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. Pues cómo juega con el término trabajar, ¿no? Ujú, Es decir, ¿es algo pesado o es algo bueno para mí? Y claro, si nosotros vivimos en esa sociedad que obviamente estamos aquí hablando de una sociedad que no conocimos, ¿no? No sé cómo habrá sido vivir en la Edad Media, pero idealizándola de esa manera, una sociedad de autosacrificio pues, es maravilloso realmente. Cuando uno puede realizarse en el otro, mm, cuando uno puede, y no, y de hecho me encantan a mí las fotografías que suben algunos hermanos de tomándome una foto con mi hijo graduado de algo porque digo, te sientes feliz como padre, sí, porque al mismo tiempo te estás realizando en él. O sea, te sacrificaste, hiciste trabajo y te alegras con tu hijo, ¿no? Que acaba de graduarse y para mí ese es un concepto de familia muy importante. Recuerdo un comentario extra que quería mencionar sobre las parejas que no tienen hijos. Eh, Mira, sé que más adelantito vamos a hablar sobre la importancia de tener hijos, pero sí quiero tocar el punto de no tener hijos tan rápido o poniéndolo en otros términos, no adelantar el trabajo, ¿no? Porque dentro del contexto donde me muevo, Latinoamérica, hay muchas parejas que no se casan por amor necesariamente, sino porque ya viene un chiquillo en camino. Y claro, yo admiro eso y admiro la responsabilidad y el asumir la situación y casarse, ¿no? Y formar una familia. Admiro eso. No, no estoy rechazando eso, lo admiro. Pero el problema es que entonces la unión familiar está en torno al hijo. ¿No? Y cuando este chico crece, ¿no? Y llega a adulto y se va de casa, pues es normal, entonces, mi esposa y yo nos quedamos mirando y nos preguntamos qué hacemos juntos, porque al final de cuentas nuestra relación se fundamentó en la existencia de un niño o de varios niños,
Y eso es un problema, ¿no? Entonces, siempre es bueno que la pareja no, o sea, tener hijos es una bendición, pero no es como decirlo así el fin último del matrimonio, que hay algo más. Iniciamos sin ellos y terminamos nuestra vida sin ellos. Y eso es bonito también para los niños venir y encontrar un ambiente donde papá y mamá se aman. De hecho, yo se lo comentaba a un hermano y él, unos días después, me dijo, bueno, es que él tendía a abrazar mucho a su hijo, o sea, llegaba a casa y abrazaba a su hijo y no hacia su esposa. Entonces yo le dije, no, hazlo al revés, o sea, abrácela a ella, ¿no? Ignore un poquito al chiquitín. Y me dijo, pues seguí su consejo y la abracé a ella y al principio al chico no le gustó, pero al rato terminó abrazándolos a ambos. O sea, él llegaba, abrazaba a su esposa y el niño llegaba y abrazaba a ambos. Entonces, eso es muy, muy bonito realmente, ¿no? Eh, quiero hacer también un pequeño comentario sobre lo que dijiste, de hay ciertas personas que tienen otro llamado. Yo Sí. estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Hay personas que tienen un llamado diferente y probablemente este no sea el camino para todos, ¿no? Pero también me gusta ese dicho que dice al pan pan y al vino vino, ¿no? Entonces, comentábamos con una monja en Tegucigalpa sobre lo bonito que es tener hijos. Y ella me dijo, lo que pasa es que usted es egoísta, ¿no? Entonces, usted, en ese momentito yo no tenía niños, ¿sí? Estaba soltero todavía. Entonces me dice, usted es muy egoísta porque es que usted quiere tener un par de hijos para cuidarlos, los suyos, no los de otro. Y en cambio yo, me dijo, tengo un corazón tan grande que no tengo para los míos, tengo para todos. Bueno, en el momentito, pues yo le di el beneficio de la duda. No voy a discutir con alguien sobre lo que siente, porque yo no sé lo que la persona siente, Claro. pero realmente no lo creo. Entonces, al pan pan y al vino vino, ¿no? Esa es una bendición muy diferente. El hecho de que yo tenga un hijo o dos hijos no significa que al mismo tiempo ese amor vaya a ser egoísta y yo no tenga algo para compartir con el otro, que no vaya a encontrar a algunos niños en la iglesia que necesitan de cariño y yo no vaya a dárselos, o que no vaya a encontrar a alguien que me necesite en otro aspecto, en lo económico, un consejo a un adolescente cuyos padres son ausentes y yo no vaya a darse, no me vaya a preocupar por ellos. O sea, no es necesariamente un amor egoísta. E incluso conozco a parejas que han tenido sus propios hijos y luego han adoptado a uno o al revés, han adoptado primero, luego han tenido sus hijos, que a todos le han sabido dar el mismo cariño, la misma atención y los mismos cuidados. Ujú. Sí, sí, muy, muy buenos comentarios. Bueno, con respecto a lo de no tener hijos muy pronto, yo creo que ahí está la importancia de que la pareja esté muy sólidos en el Señor y que tengan una vida espiritual muy fuerte, tanto como individuos como, como pareja, de forma que la vida eclesiástica se convierta como en la goma, en el sustento, en eso más allá de esa vida nueva y que sea ese más allá lo que realmente lo sostenga antes de los hijos, durante los hijos y después de los hijos, porque por supuesto es un problema y afecta bastante al hijo cuando él va creciendo y se da cuenta de que todo parece tratarse de él. Y Ajá. no me hacen ir a la iglesia si yo no quiero ir, ya como que yo soy más, no sé, más importante que Dios o algo, o ni siquiera vamos a la iglesia, no hay nada más allá de el núcleo familiar que nos constituya como, como una familia. Entonces, para eso, eso le hace mucho daño al hijo, por supuesto, le infla el ego. Por ejemplo, yo con mi esposa, por más que le damos a Leon toda la atención y todo el cariño y todo el amor, yo siempre recordamos, él vino a este mundo para unirse a algo que ya estaban dando. Y eso que Correcto. ya estaban dando es mi esposa y yo, esta familia, este hogar, buscando al Señor, buscando buscando el reino de los cielos. Y él debe crecer entendiendo que él debe unirse a esa búsqueda del reino de Dios y que pues todo lo demás será añadido, pero que esa búsqueda sea lo que él crezca entendiendo que debe entregarse también a eso. Entonces, muy importante eso. Y Entonces, sí. para eso, Sebastián, para eso te sirven muy bien las familias numerosas, ¿no? Ujú. Porque eso de casarse con una hija única o un hijo único, eso es terrible. Los consejeros dicen, ¿no? Te vas a casar con alguien que es muy egocéntrico, porque
yo creía que el mundo giraba a mi alrededor hasta que a los 4 años de edad nació mi hermanito y me sacó de la cama, ¿no? Y Mm, entonces me di cuenta que el mundo giraba alrededor de otros, ¿no? Y de hecho yo vengo de una familia numerosa, ya habían 5 hijos en la familia cuando yo nací, entonces vengo a ser parte de algo que ya está, o sea, el mundo ujú, no gira a mi alrededor, ¿sí? Aunque todos me miman porque soy el pequeño, todos me abrazan, todos me quieren, y bueno, soy la mascotita, ¿no? Entonces, pero el mundo no gira a mi alrededor, soy parte de un proyecto mucho más grande, está papá, está mamá, están las hermanas, están los hermanos, y más adelante, pues, mis papás tuvieron 2 hijos más, somos 8. Y eso te da te ubica, o sea, te ubica en algo que es mucho más grande. No todo gira alrededor de mí. exacto. Interesante lo que decías, a veces malcriamos a nuestros hijos, les hacemos daño, porque, oye, ¿qué va a querer para desayunar? O sea, como que fuera un hotel 5 estrellas en mi casa. ¿Qué va a querer para cenar? O sea, usted es el que decide lo que quiera. ¿Quiere o no quiere ir a la iglesia? En mi caso, eso no era una pregunta, eso ya se sobreentendía. Mm. Domingo todos nos vestíamos porque vamos y aquí no se queda nadie, ¿sí? Aquí no dejamos a nadie atrás. O entre semanas, los recuerdos más viejos que tenía era andar por la noche, a veces bajo la lluvia, con mi papá montándome aquí como caballito, ¿no? Porque éramos parte de algo más importante, ¿no? Y a veces nosotros los malcriamos dándoles todo y haciendo que el mundo gire a su alrededor. Por eso que cuando nos ponemos viejitos, pues nos mandan para un asilo, porque no cabemos Exacto. dentro de su mundo. Claro, aquí acabo de hacer una gran crítica a la cultura norteamericana, pero igual hay muchas cosas lindas de la cultura norteamericana que a mí me gustan y hay cosas que pues nunca me van a terminar de gustar. Sí. Igualmente mi esposo y yo, pues ahora que somos ortodoxos, es una mentalidad muy, muy diferente a la norteamericana. Choca la idiosincrasia o la cosmovisión ortodoxa con la cultura norteamericana porque ya podemos sentir en la simple forma como funciona la iglesia, la parroquia, podemos sentir que la idea es que el que va envejeciendo muere en la familia y la familia va a cuidar al que va envejeciendo hasta el fallecimiento y luego le hacemos un servicio de lo más hermoso y especial para su funeral y todo, y luego oramos a los 9 días, a los 40 días. Está esta idea de que el que envejece muere siendo servido por toda la parroquia y nunca jamás ponerlo en un asilo por allá para que muera en una comodidad artificial, pero solo por dentro. Es lo más terrible. Es la inversión última del ideal humano de cómo honrar a padre y madre. Sí, Entonces, pero si te pones a pensar, la cultura nos domina. O sea, aquí no estamos hablando de lo que nos gusta o no nos gusta, sino estamos hablando de lo que uno entiende en el camino de Dios, ¿no? Porque mira que la vez pasada vivíamos ahí cerca de un asilo en Estados Unidos. Y bueno, desde donde nosotros caminábamos se podía ver al asilo y ahí había una ancianita mirándonos con su silla de ruedas, ¿no? La persona que iba conmigo caminando me dijo, oye, ¿por qué no vamos allá y le hacemos visita, ¿no? Y vamos a platicar con ella en vez de hacer nuestra caminata. La verdad que era un centro privado con mucha seguridad y eso no íbamos a poder entrar. Entramos. Pero yo respondí, puede que a ella tampoco quiera. O sea, cuando uno está metido dentro de esa mentalidad, no pensemos en el pobre ancianito que está en ese asilo esperando que alguien lo visite, porque muchas veces dentro de nuestra propia mentalidad cultural, ni siquiera queremos eso. O sea, quiero mi soledad, quiero estar solo, ¿no? No quiero nietos que me estén molestando, ¿no? Y eso no significa que esté bien. O sea, el hecho claro. de que a mí me gusta no significa que esté bien. Es, pienso yo, una vida no realizada. O sea, así no quiero pasar yo los últimos días de mi vida, no quiero pasar en familia, quiero pasar con mi gente, quiero eh, sentirme parte de algo más grande que simplemente, oye, estoy pues yo he visitado esos asilos y sé que son muy cómodos, ¿no? Y que Claro, tienen cuidado de enfermeras y que espectacular. En lo la paso externo. bien, ¿no? O sea, Sí. si hablamos de comodidad, pues ahí tengo cable, televisión, YouTube y todo lo demás. Pero tenemos que meternos en nuestra vida, que es una vida realizada, porque vuelvo al punto. Si de hedonismo se trata y de lo que a mí me gusta, oye,
ser soltero y gastarme toda mi plata, como que suena mejor, ¿no? Y como que sacrificarme por mi familia no suena muy bien, pero realmente cuando ya lo vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la realización espiritual, no hay nada mejor que eso. Pasar por esta vida y sentir que realmente mi huella quedó acá, realmente eh, cumplí con mi cometido, mi vida tuvo sentido. Claro, exactamente. Por eso es que yo pienso que el orden natural es natural, incluso cuando todo el mundo se ha vuelto, no sé, innatural o una vida verdaderamente humana, si Cristo es el nuevo Adán en un sentido muy concreto, una vida verdaderamente humana es la verdadera humanidad, aunque todos nos volvamos inhumanos. Entonces, claro, aunque la misma ancianita ella misma se haya autoconvencido o haya internalizado el patrón de desconexión tanto que ella misma quiere esa desconexión, eso no quiere decir que sea la manera digna o la manera que Dios quiere para que una persona finalice su tiempo, ¿no? Honrar a padre y madre es el primer mandamiento con promesa. Entonces, honrarlo no es solamente mantenerlo cómodo, si por dentro lo que está ocurriendo es que ya no ni siquiera voy a ver a mi mamá, o sea, eso es impensable, ya ni siquiera pienso en ella, solo la tengo en una serie de comodidades. No es natural, aunque para mí y para ella sea lo que se sienta natural. Y lo otro que iba a decir con respecto a a la monjita, bueno, ocurre que cuando hay que recordar que, por ejemplo, en la historia de la iglesia, el rol del monje ha sido fundamental. Cada vez que la iglesia que está en la ciudad, en el bullicio de la ciudad, empieza a olvidarse de lo esencial o empieza como a ser demasiado devorada por el ruido y por la distracción y por las pasiones, siempre es la monjita y el monje que vivía en el desierto que tiene que ir a la ciudad como a que la gente recuerde de qué se trata, cuál es la esencia de las cosas. Uno lo ve una y otra vez en la historia de la iglesia, incluso desde los primeros siglos, que cuando, no sé, un patriarca se volvía abusivo y empezaba una degeneración en la ciudad, venía el monje. De hecho, la gente rogaba, los de la villa salían rogando al monje, ven para acá, ayúdanos, que este tipo se corrompió. Entonces, es como este sobrepeso entre el cristianismo de ciudad y los monjes del desierto, que siempre vienen como a renovar. Y la idea es que el que se abniega de tener hijos, el que el que tiene ese llamado, puede luego, por ejemplo, abrir un orfanato. Y es cierto que una pareja también lo puede hacer, pero para mí es claro, por lo menos estadísticamente, que el que se dedicó de lleno al orfanato, al punto de negarse a una pareja y negarse a sus propios hijos, por lo general tiene un alcance que es dramático. Es casi difícil de creer cuando una persona se entrega de lleno al más vulnerable. Porque lógicamente, si yo tengo mis hijos, si yo tengo ya 4 o 5 hijos que son míos, es más difícil para mí enfocarme en, ok, ¿cuáles son los niños más vulnerables en mi ciudad? Los voy a recoger. Es muy complicado porque ya tengo las manos llenas con los míos. Entonces, por ahí yo jugando al abogado del diablo le encuentro el sentido a lo que decía la monjita, pero como decía, no es que una cosa sea correcta y la otra incorrecta. Cada quien tiene su llamado, ¿no? Claro, bueno, lo decías al principio, estabas hablando de los llamados. Y lo mencionaste, tal vez podemos enfocarnos ahí, ¿no? Pero luego hay una pareja que sí se casa, o sea, no tiene el don de continencia. Y sí se casa y bueno, pues ¿para qué nos casamos? Es la pregunta, ¿a qué nos casamos? No, no queremos tener hijos y tampoco tenemos una razón, o sea, porque tenemos excusas. Existen mil excusas, pero no existen razones. Mm. O a veces también, tal es otro tema, un poquito ahí conectado, solo voy a tener un hijo porque la vida está muy difícil y quiero darle a él todo, excepto un hermano. Entonces le quiero dar a él todo, ¿no? Y bajo esa premisa, es una excusa, ¿no? Digo yo, y una excusa barata, entonces no voy a tener otro niño, ¿no? En vez de tal vez ser honesto y decir, sabes que estoy muy cansado y no quiero. Este me cansó y con eso tengo suficiente, ¿no? Sino que lo tengo que poner en esos términos
es que quiero entregarle a él todo y realmente le estoy negando una familia más extensa, ¿no? Yo lo digo porque, bueno, mis papás están vivos todavía, de hecho estoy en la casa de ellos ahorita. 83 años mi papá, 80 mi mamá, así que ya están mayores. Eh, pero al mismo tiempo es bien bonito para mí venir y visitar a mi familia extensa, ¿no? 6 hermanos, uno ya murió, y 44 sobrinos. Eso es eso es un montón, ¿no? Sí, Y me gusta, y yo me pongo en los zapatos de ellos, me voy de este mundo, pero Selvi, pensando en mí, ¿no? Un poquito hedonista. No queda solo, queda como miembro de una gran familia, en quien ujú, yo puedo recostarme en los momentos de dificultad, de tristeza, pero luego no me imagino yo yéndome. Joseph se llama mi primogénito, ¿no? Muriéndome y diciendo Joseph se queda sin nadie en este mundo, o sea, está solito, ¿no? mm, Y de hecho Dios dijo al principio, no es bueno que el hombre esté solo, o sea, ese tipo de soledad, no es bueno que el hombre esté solo realmente, es bueno que sea parte de algo más. Claro que la iglesia cumple con esa necesidad, podríamos llamarle. Creo que los amigos también, pero no es lo mismo. Yo tengo amigos, pero no es lo mismo. La familia es la familia y uno a la familia siempre recurre. Uno a sí. la familia siempre vuelve. Y de hecho, Sebastián, fíjate, poniendo esto un poquito más místico, eh, llevo ya una semanita por acá. Y en una semanita como que uno vuelve a su raíz, ¿cierto? Como que cuando uno está lejos, yo soy el único que se ha alejado de la familia, Mm. geográficamente. Entonces uno por allá pues tiene otras ideas, hasta cambia de partido político, qué sé yo, estoy Sí. aquí bromeando un poquito, pero mi mente se dispersa, se va. Y cuando vuelvo a mi tierra, como que los principios vuelven a arraigarse en mí, como Ujú. que vuelvo a enraizarme, como que vuelvo a tomar de la misma savia o mamar del mismo pecho en otra manera y empieza uno a volver a sus raíces. Y eso, pues eso no tiene precio realmente. Eso es un A punto mí me gusta. para mí fundamental, muy importante. Y me emociona porque de hecho en Dios mediante en septiembre voy a pasar 3 semanas en Colombia para reencontrarme con mi familia. Desde que me mudé para Estados Unidos no había podido ir a Colombia, lo cual ya lleva más de 2 años, 2 años y medio. Entonces me emociona mucho estar con ellos, porque claro, y uno lo ve en todo tipo de historias, en películas, uno ve que el protagonista tiene una misión y luego algo falla, no sé, lo derrotan, pero queda vivo y vuelve a la familia y ahí pasa. El ejemplo supremo es El Padrino, ¿no? Que el Padrino uno, cuando él salva a su papá en el hospital, luego él vuelve a su familia y ahí pasa un tiempo. Y es como una renovación que él experimenta y luego él vuelve otra vez a la lucha entre su familia y el contexto norteamericano y ya está mucho más revigorizada su identidad y es cuando él va ascendiendo y va tomando el trono en su jerarquía familiar, ¿no? Entonces, Es cuando él, no voy a defender al padrino, ¿no? Porque claro, creo que claro. es un mal ejemplo desde el principio, pero ya que lo tocamos, ¿no? Antes de eso, él no le interesaban los negocios de su familia, que, Ujú. bueno, a mí tampoco deberían interesarme, ¿no? Pero a Michael Corleone no le interesan los negocios de su familia. Él quiere ser otra cosa, él quiere alejarse de ellos, porque eso es muy violento. Pero lo que llama la atención es que la razón por la cual él se convierte en el padre de familia es por el cuidado de su familia. O Sí. sea, no es esa situación de voy a ser poderoso, ¿no? Sino es esa situación de me tocó y hasta el mismo padre le decía yo quería otra cosa para ti, pero te tocó, ¿no? Hay gente, incluso, ¿no? Cuando platica con la novia, cuando habla con la novia, le dice, hay gente que depende de mí, ¿no? Hay gente que depende de mi padre y él tiene que tomar ciertas decisiones difíciles, ¿no? Entonces, eso es sumamente interesante cómo el estar en Sicilia le vuelve a él las raíces de lo importante que es su familia y no apartarse de ella. Y todo Ujú. lo que demás hace tiene que ver con su familia, aunque digo una vez más, para que no se malinterprete, es un ejemplo no muy bueno, ¿no? Sí. Pero lamentablemente no han hecho una película del padrino no violento.
Sí, es por ejemplo, es por lo menos un ejemplo mediático, conocido, y por lo menos por analogía podemos más o menos intuir la importancia de volver a la familia para recordar quién soy y por quiénes debo luchar, por lo menos como una analogía muy relativa. Y bueno, insistiendo más en ese punto, no hay que irse necesariamente al tema de la Edad Media para reimaginar una sociedad diferente, porque pues aún hoy en Guatemala, en regiones que son muy tradicionales, uno crece dentro de una familia. Y la familia es grande porque no hay método anticonceptivo, o sea, es natural, o sea, lo que Dios quiera, ¿no? Es la mentalidad, lo que Dios quiera. Muchas villas ni siquiera conocen de estos métodos, que luego podemos hablar de eso, aunque es un tema picante, pero me gustaría comentar un poco de los métodos anticonceptivos. Entonces, eso no existe, no está en la imaginación de la villa, hay un montón de hijos, uno viene, entra en la familia, y algo que mantienen estas pequeñas villas que estaban en la Edad Media muy claramente es que el trabajo de cada quien, o sea, como que yo tenía un trabajo y ese trabajo estaba vinculado a un rol social. Yo soy el que provee la leche, yo soy el que provee el trigo, yo soy el que provee, no sé, la carne. Eran roles que hoy día eso se ha perdido mucho, y eso daba una idea como de familia extendida, porque yo siempre veía pasar al mismo que iba a dejar la leche, entonces yo como que le decía tío, y no éramos nada de sangre, pero le decía tío, porque lo veía todos los días, entonces esa estructura, ese modelo social que ocurre en sociedades que están más cerca de la naturaleza, estaba en la Edad Media de manera cristalina, hoy todavía se disfruta en lugares muy tradicionales y daba esa idea de yo vengo a este mundo como parte de una especie de organismo mucho más allá. Yo tengo mi núcleo familiar, tengo mis familiares, pues el círculo siguiente que sería, no sé, tíos, abuelos, etcétera. Pero incluso más allá de la familia extendida, tengo también al tío que deja la leche, el que me arregla los zapatos. Entonces, eso se ha perdido. ¿Y por qué se ha perdido tanto? Volviendo a mi punto inicial, la tecnología. El aumento excesivo de poder desintegra la sociedad. Porque yo tengo mi empleo virtual a miles de kilómetros, está mi jefe, ni siquiera lo conozco en persona, y tengo amigos en no sé qué parte, y como que se empieza a desintegrar. En Estados Unidos se ve de manera palpable, porque con la revolución industrial y la llegada de los carros, la misma arquitectura, la forma como las ciudades fueron construidas, es ya no con referencia al individuo que va caminando y yo puedo ir caminando a la plaza, sino que las ciudades son construidas con referencia al carro. Entonces, las distancias son larguísimas. Yo estoy en mi casa con mi esposa y decimos, en un círculo de decenas de millas no conocemos a nadie y Claro. obligadamente nos tenemos que montar en el carro y manejar 30 minutos para encontrarnos con otro miembro de la iglesia. Entonces, esa fragmentación es por la tecnología. Entonces, hago este comentario como para ir atando cabos, por qué empezó hablando de tecnología y qué relación tiene eso con la fragmentación social que nos hace perder la estructura familiar y la noción de soy parte de algo familiar, ¿no? Algo más grande, pues mira, yo sí disfruto eso, ¿no? Tengo la Sí, suerte de disfrutar eso, porque sí, aquí definitivamente. por lo menos en esta aldea de Varsovia, todos son primos, o sea, somos parte de algo, ¿no? Y hablando de eso, de la importancia del rol social, yo crecí en una familia muy grande, ¿no? Papá, pues era panadero de trabajo Mm, y era el proveedor, ¿no? El que nos proveía a todos. Mamá se encargaba de hacer la comida y todo lo demás. Pero cuando yo nací, dije, ya era el quinto de una familia, y cualquiera de mentalidad moderna puede decir que desdichado, porque no tuviste un carro de control remoto, ni te compraron aquel carrito que ahora tienen los niños, ¿no? No te compraron todo eso. Pero vine a ser parte de una familia más grande. Te cuento un poquito eso, de mi experiencia. Si yo tenía un problema de matemática, yo no recurría a mi papá, él no podía solucionarme eso, estaba trabajando. Y mi mamá poco le entendía también a eso. Pero había un hermano que sí le entendía a eso y era el que a mí me ayudaba con la cuestión del estudio. mm, Mi hermana se preocupaba mucho de que yo fuera limpio a la escuela, con mi uniforme bien planchado.
Y si tenía problemas en la escuela, de que me pegaran o eso, pues yo tenía un hermano especialista en esos problemas también. Entonces, de cualquier manera, yo podía acudir a muchas personas. No tenía, por decirlo así, un padre, tenía un montón, ¿no? No tenía una madre, tenía tres, ¿no? Una oficial, pero luego tenía otras. Y yo, al mismo tiempo, al nacer dentro de una familia grande, tuve que ocupar un rol de servicio también. Ujú. Yo tenía que barrer el patio, ¿no? Y a veces lavar los platos, pero barrer el patio sí era mi responsabilidad diaria. Entonces, que ese patio se mantuviera limpio, esa era mi responsabilidad. Y eso es tan importante más adelante, ¿no? En la vida de uno, porque ocupas un rol, eres parte de algo, tienes una responsabilidad. Y yendo a la iglesia, se le hace una crítica a la iglesia generalmente, que parece un partido de fútbol, ¿cierto? Unos cuantos peleándose por el balón y un montón de gente a la expectativa de ver qué sucede, cuando la idea de iglesia es la idea de familia, al menos así se le llama en la Biblia, ¿no? La familia de Claro. Dios. Pero no ese concepto de familia con hijo único o familia donde todo gira en torno a los hijos y por lo tanto solo tenemos uno, dos a lo sumo, para darle todo lo que ellos necesitan. No, es que ellos también vienen a este mundo para dar. O sea, hay que Ujú. enseñarles que ellos vinieron a este mundo para dar cariño a sus hermanitos, para cuidar a sus hermanitos, para obedecer a los otros, para qué sé yo, pero vienen a ser parte de algo, no simplemente a ser el centro, ¿no? Y mucho sucede, al menos en el contexto de las iglesias de Cristo, ¿no? Mucho sucede eso de que las personas vienen a la iglesia para que se les dé. Entonces, somos unos cuantos tocando la pelota para un grupo, ¿no? En vez de interrelacionar a cada uno y que cada uno entienda, yo tengo un rol, soy alguien importante. Vine para recibir, ser bendecido en ese sentido, pero también vine para bendecir la vida de los demás. O sea, soy parte integrante de esta familia. Y curiosamente, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de estadísticas, ¿sí? Entre la gente pobre, la gente de familias numerosas, no hay tanto suicidio, estadísticamente hablando, porque la vida de uno tiene sentido, es parte de algo, ¿no? Ujú. Los suicidios generalmente se dan en clase media alta, de familias muy pequeñas. Eso es estadística. Sí, exactamente. Entonces, Generalmente en el contexto protestante. O sea, eso es cierto, ¿ya? Los suicidios se dan mucho más en el contexto protestante. eso desafía mucho esa idea, ¿no? De que ok, la idea es tener pocos hijos para poder darles todo lo que necesitan, pero es esa típicamente el tipo de modelo que produce luego, desafortunadamente, suicidios, porque o sea, un niño puede crecer con muchas heridas por falta de atención, pero también puede crecer con muchas heridas por exceso de atención. Y con exceso de atención me refiero a criarlo haciéndole pensar que él no debe darse. O sea, yo me doy a ti y tú no tienes que darte a nadie más. O sea, yo me sacrifico por ti y luego tú debes, no sé, eh, flotar y disfrutar de todas las comodidades y no darle eso a nadie más. O sea, eso infla el ego y crea una especie de autoobsesión. Y fácilmente eso puede conducir en pensamientos suicidas porque luego ese hijo que es criado de esa manera, em, por ejemplo, ya nada lo satisface. Fue tanto el esfuerzo de los padres por mantenerlo siempre contento, feliz, satisfecho, cómodo, que su expectativa es tan alta de comodidad que luego está incómodo, todo le molesta, no quiere vincularse con nadie porque quiere estar en esa zona de confort. Y bueno, llega un punto donde quitarse la vida es más cómodo que darse justamente al otro. Sí, la vida carece de sentido. Sí, carece de sentido. Así que, y a eso me refería justamente con una sociedad donde el ideal máximo era la cruz, que es el autovaciamiento, como una cascada, ¿cierto?, de gracia, que ya lo decías de manera muy bella. El padre se da al hijo, pero luego tú tienes que darte a tu hermanito, y luego tu hermanito pues también debe darse al que venga después. Y cuando crezcan deben darse ustedes a sus propios hijos. O sea, ese autovaciamiento es lo que nos sana de esta tendencia moderna de que no queremos tener hijos por X o por Y motivo. Am, y O bueno, darse a los mayores también, fíjate, porque uno cree que solo es el mayor al menor. Mira, también. mi hermano mayor murió, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de él. Mi hermano mayor era invidente, él no veía. Y bueno, él trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, así pasó a la universidad, muy inteligente.
sacó su título universitario sin poder ver y costeándose él sus estudios, porque nosotros éramos pobres. Sí. Él no solamente hizo eso, es digno de admirar realmente, sino que se dio a nosotros, ¿no? Porque él me daba para el pasaje, para que yo no fuera caminando a la escuela, sino que pudiera tomar un autobús. O muchas veces me dio también para mis útiles, es decir, un cuaderno, un libro que necesitara, él económicamente me proveyó para eso. Pero al mismo tiempo, Sebastián, cuando él estaba en la universidad, yo tenía mis 9 añitos, 8 añitos. Y mucho del fin de semana yo pasaba leyéndole sus textos. O sea, mira, léeme acá, y léeme que yo necesito estudiar, ¿no? Entonces, obviamente él tenía una discapacidad y yo pues, colaboraba con lo que podía con esa discapacidad, ¿no? Y entonces, ahí hay muchas bendiciones, ¿no? La primera de ellas es que me enseñó a que yo soy importante. Es que eso es importante, ¿no? Que uno se sienta parte de la vida de otro. Es decir, soy útil, vamos a decir de esta manera, soy útil, entonces ayudo a otro. Aunque no era tan bonito ayudarlo, si tenía mal carácter y muchas veces me Claro. regañaba. Tampoco es que yo pasaba encantado al fin de semana, no voy a decir eso. No lo pasaba encantado, pero en retrospectiva, más adelante, uno sabe que eso me llenaba, ¿ya? Cuando ya no lo tienes, eso me llenaba. Y otra cosa que quiero señalar es la bendición colateral, ¿no? Porque mucho de mi habilidad para el estudio, para el razonamiento, para todo lo demás es que fui confrontado con ese mundo desde muy pequeño. Entonces yo leía, por ejemplo, a Skinner o, por ejemplo, a Pavlov y todo eso que estaba de moda, porque yo estudio pedagogía cuando yo no tenía una edad para eso, cuando estaba empezando a leer y escribir, ya me topaba con esos conceptos como cuál es la diferencia entre la mente y el alma, ¿no? De que, lo que Smirno ahí trataba de dilucidar. Y fíjate, tienes esa bendición, ¿no? O sea, te hicieron madurar a la fuerza, ¿no? Mm. Y lo mismo sucede, bueno, cuando sí en Estados Unidos. Vuelvo a un ejemplo distinto. A una persona, el nombre me lo reservo, en que me dijo, yo estoy aquí por mi familia. Me dijo, yo quise ir a Baxter a estudiar, pero papá murió y mamá quedó con muchos hijos. Y entonces yo me puse a trabajar para mi familia, pero estando en Guatemala, eso está muy difícil, ¿no? Para mí. Así es de que pues, opté por venirme acá y desde acá les mandé plata, que por eso es que estoy acá, ¿no? Y entonces yo lo miro, yo lo contemplo, ¿no? A la persona que me está contando este testimonio y estoy creyendo su testimonio. Y pienso, o sea, dentro de mí, ¿no? Que el Señor bendiga tus acciones, ¿no? Porque tenías un proyecto de vida, querías hacer X cosa y servir al Señor en el contexto de la predicación. Pero el camino te trajo hacia este mundo y lo que hiciste fue muy noble, o sea, servir de otra manera. Obviamente eso es una gran bendición y existen muchas bendiciones colaterales al mismo tiempo, que en la vida de él yo no las puedo notar, pero cada quien puede notar en su propia vida lo que eso significa. Entonces lo que estoy tratando de rebatir con esto es el argumento de yo no puedo tener otro hijo u otro par de hijos porque les tengo que dar lo necesario cuando tal vez lo que estoy haciendo es negándole al que ya tengo la existencia de una familia y la bendición de colaborarme y servir en la crianza de otros chiquillos, ¿no? Sí, sí. Para atar eso con el tema de la tecnología. Otra cosa que hace la tecnología es aumentar la sensación de control, porque la tecnología me da poder y al aumentar yo mi poder sobre la realidad, siento que la puedo controlar más. Y al yo sentir que puedo controlar más, pues claro, entonces yo llego o empiezo a pensar de esa forma como que no, es que ya yo no puedo tener otro hijo. O sea, lo que hay debajo de esa idea es, quiero controlar mi realidad. No quiero que las cosas se salgan de control. Y eso es un instinto o es una tendencia que le da la tecnología. Em, Porque lo cierto es que pues cómo hacen tantas familias, ¿no? Volviendo a la idea de la villa, que viven de manera natural y confían diariamente en la providencia de Dios, que Dios va a proveer, y tienen todos los hijos que Dios les permite tener y salen adelante, ¿no? Y con esto no quiero, por supuesto, romantizar la pobreza,
o la necesidad o el sufrimiento. No, no quiero hacer eso. Pero es que es natural, ocurre de forma natural. Eso es como que yo dijera. Y porque yo decía en la publicación de Facebook que tener hijos es tan natural como respirar. Es como que yo dijera, no sé, voy a respirar menos porque, no sé, me falta plata, entonces mejor, no sé, respiro menos. O sea, yo no, a mí nunca se me ocurriría cambiar algo que ocurre de forma natural, que es respirar por escasez económica. Yo sigo respirando porque es natural. Yo sigo, o es como yo decir, am, no sé, como no tengo plata entonces ya no voy a comer. Ujú. Pues como me cuesta comprar comida, entonces ya voy a negarme y ya voy a dejar, no puedo dejar de comer porque fallezco. Entonces, cuando yo tengo una mentalidad que es fiel al orden natural, yo entiendo que el tener hijos no se discute, respirar no se discute. Así me falte mucho dinero, yo tengo que pelear por conseguir el plato de comida porque yo necesito comer. Y yo voy a seguir teniendo los hijos que Dios permita que yo tenga, porque es lo natural. Entonces, ahora, es una perspectiva que puede ser muy chocante porque, pues justamente, mi convicción es que es por la tecnología en la que hemos crecido que nos parece radical darle rienda suelta a la reproducción. Pero la verdad es que así pensaba la humanidad hasta muy pocos siglos. Nosotros somos la anomalía intentando controlar algo tan natural como la reproducción. Sí, bueno, y el tiempo nos faltaría, Sebastián, para comentar un poquito más acerca de eso, porque así pensaba la gente, ahora piensan diferente, pero cuando uno se pregunta en el por qué, o sea, Mm, ahí uno empieza a escarbar mucho, y políticamente eso da mucho para hablar. Sobre Kissinger, su proyecto de la despoblación de Latinoamérica, mm, todos esos archivos que han sido revelados, ¿no? Los recursos de los que Estados Unidos quería apoderarse de Argentina, México y Colombia, siendo las tres potencias latinoamericanas, y de la resolución, ¿no? En 70 sobre necesitamos que ellos no se sigan reproduciendo porque se van a industrializar. Ok, sí. Kissinger dice eso, ¿no? Y ya me estoy metiendo en la política. Los países latinoamericanos se van a superpoblar. Si se poblan demasiado, y estaba hablando de México, Colombia y Argentina, ellos van a emigrar hacia Estados Unidos, lo cual es un problema para nosotros. Pero si no emigran para acá, se van a industrializar y si se industrializan, adiós a nuestros recursos naturales. Entonces tenemos que despoblarlos. Y para eso tenemos que hacer campañas de planificación familiar y Mm, tenemos que legalizar el aborto. O sea, tan claro como el agua no está sí, en el archivo que puede ser recuperable por cualquiera en Internet hoy en día. correcto. Bueno, entonces uno dice, oye, ¿por qué pensamos así ahora? ¿Por qué hubo ese cambio? Bueno, porque a veces hay tanta fuerza hacia eso. Y cuando yo era niño, eso de Apropan y planificación de familia, eso estaba en toda la televisión, en toda la radio, en toda la propaganda. Y aunque yo soy de una pequeña aldea, venía eso hacia acá también. ¿Y financiado por quién? Bueno, no me quiero meter tanto en ese problema de política, sino en el hecho de que nosotros eh, como dice, nos creímos la historia, ¿no? Y luego también el caso de lo que es el confort o la realización o la felicidad, ¿no? La idea de que nos vendieron la idea de que nosotros necesitamos estar bien económicamente porque prosperidad económica equivale a felicidad. Mm, O sea, eso creo que es un engaño. claro, Jim Carrey Eh, lo dice. Jim Carrey dice, pues rápidamente, él dice, ojalá todo el mundo se hiciera rico y famoso y multimillonario para que se dieran cuenta que esa no es la respuesta. Sí, pero es que si yo acumulo, entonces voy a ser feliz, ¿no? Mm, Y si mi chiquitín tiene escasez, y entiendo lo básico, ¿no? O sea, entiendo el problema que tienen los países en África, en Haití, qué sé yo. Pero también entiendo que en el mundo existe suficiente alimento para abastecer a la humanidad, pero hay decisiones políticas que no lo permiten. sí, También lo entiendo. O sea, eso no es así. Eh, decía un, decía un argentino, filósofo argentino, eh, dicen que, dicen que cada niño nace con el pan bajo el brazo, sí, pero eso es una gran mentira. Y yo estoy de acuerdo con él. O sea,
pues ya tengo dos hijos y ninguno de ellos vino con el pan bajo el brazo. Pero sé que cuando tienen hambre lloran y yo tengo que ver cómo consigo. Y me da mi fuerza para levantarme de trabajar, buscar, o sea, tengo que hacerlo porque hay personas que dependen de mí. Ahora, si yo estuviese soltero, Sebastián no tuviera ninguna preocupación y pues no tuviera nadie que me llorara y tampoco un pan que buscar, ¿no? Tampoco un empleo que buscar, ¿no? Y muchas veces, mira, uno de los empleos sufre, a veces los jefes lo maltratan, lo humillan, qué sé yo. No estoy hablando de eso por experiencia propia, ¿sí? No estoy hablando de eso por experiencia propia, no quiero que se malinterprete. A mí me trataron muy bien en Baxter todo el tiempo que estuve, pero sí conocí a alguien que tenía esos problemas y yo le pregunté así de tonto, ¿no? ¿Y por qué no renuncia? Porque tengo una familia que alimentar, o sea, tengo eso. Entonces los hijos no nacieron con el pan bajo el brazo, pero lo obligaron a él a conseguirlo. Y ahora, uno podría pensar, él es muy infeliz, ¿no? Porque tiene que aguantarse a un jefe que es un patán, pero no necesariamente. Él podría ser el jefe patán y no ser feliz. Y él podría sentirse muy realizado de llegar a su casa y ver que un chiquillo le dice papá a la hora de entrar y que depende y que lo quiere. Sí, es que ese dicho de que el niño viene al mundo con el pan bajo el brazo es muy, muy profundo porque pues, obviamente no ocurre de manera literal, pero yendo como a la filosofía del dicho, es que el niño a uno le renueva la motivación, el niño a uno le da una razón más para luchar. Y es paradójico porque muchas parejas jóvenes no están queriendo tener hijos porque dicen queremos realizarnos de otra manera, olvidando que son los hijos. Es el recurso principal que Dios ha dado para que nosotros tengamos una razón para realizar, o sea, para que, o sea, ellos son el lugar o son la oportunidad o son como la queja, el llanto, el clamor que nos mueve, que nos motiva a luchar cada día. Entonces, en el hijo está la gran parte de la autorrealización, no aparte del hijo, sino en el hijo. Entonces, de alguna manera, el pan sí viene con ellos, pero en el sentido profundo de que ellos nos renuevan, nos hacen recordar, ok, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué me levanto todo día? Pues cada día, ok, es por ellos. No solamente por ellos, como ya lo hemos hablado, no debe ser la única razón, pero definitivamente es una de las razones principales por las que yo me levanto de la cama, por Dios en primera instancia, pero también por ellos de manera muy concreta, muy, muy próxima a seguir luchando. Así que, claro, definitivamente. Y hace poquito, Sebastián, hace poquito, subí al Facebook esas tonteras, yo siempre publico tanta cosa y a veces no pienso bien en todo lo que pongo. Entonces puse que a diferencia del estómago, la cabeza no te duele cuando está vacía. Y bueno, cuando yo tengo el Mm, estómago vacío, me duele. Y entonces busco qué comer, ¿no? Ojalá funcionara así con la cabeza cuando lo tengo vacía. Oye, estudia, porque te duele la cabeza por no estudiar. ujú, Sería fascinante. Pero ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque en el espíritu hay muchas necesidades, en la parte espiritual nuestra, del alma, hay muchas necesidades que uno no sabe que existen hasta que las satisface. Es decir, yo no sabía que tenía hambre. Escuché este relato, perdón que yo sea muy disperso para hablar, sobre todo cuando no tengo un bosquejo, no, está bien. pero me decía una hermana de Nicaragua que ya tuvo que huir por la guerra que hubo a propósito de los sandinistas en aquella época de los 80, ¿no? Entonces ella viajó hasta Guatemala y viajó con su hijo. Y su hijo le venía quejando en todo el viaje que tenía dolor de cabeza, tenía dolor de cabeza, me duele la cabeza, ¿no? Y entonces, llegando a Guatemala, ella compró algo de comida, no le puso mucha atención al dolor de cabeza, le compró algo de comida y le dio al muchachito, ¿no? Ella viajó porque al jovencito lo querían reclutar, ¿no? Ujú, Para el ejército y eso era lo que ella no quería. Y entonces el niño le dice, hey, mami, ya se me quitó el dolor de cabeza. Y entonces ella dijo, ah, lo que tenías era hambre, no era dolor de cabeza, o sea, ujú. tenías hambre. Entonces, qué curioso cómo uno mezcla las dos cosas, ¿no? Ahora, entonces nosotros tenemos necesidades espirituales que no estamos conscientes de ellas hasta que de pronto son satisfechas o hasta que de pronto la necesidad es grande. Te digo esto porque había un joven que conocí en Tegucigalpa. Él había estudiado en el seminario mayor, o había estudiado ahí para sacerdote, era católico,
Ujú. pero justo antes de la ordenación embarazó a una muchacha, ¿no? Entonces, pues lo echaron. O sea, él no era sacerdote, pero sí, era una de las personas más ilustradas que yo hubiese conocido, porque para ser sacerdote en Tegucigalpa, él era colombiano. Para ser sacerdote en Honduras, necesita uno estudiar 8 años, más o menos. Ujú. 4 años filosofía y 4 años teología. Entonces, eso es bastante. Definitivamente. Y bueno, en ese tiempo estábamos iniciando la iglesia en Ojojona y él me preguntó sobre un montón de cosas y sobre nuestra manera de hacer evangelismo y todo eso. Y para mí fue más fácil, váyase conmigo el sábado, donde nos encontramos. Y nos fuimos en el bus, Ujú. conversando un montón de cosas. Dentro de esas, obviamente yo le pregunté sobre lo difícil que es ser sacerdote católico. Mira lo que me dijo y quiero compartir. Sí. Me dijo, bueno, me dijo diocesano. Eso significa que estoy solo, no vivimos en comunidad. Sí, los salesianos o los jesuitas, o todos ellos viven en comunidad. Nosotros estamos solos, los diocesanos. Para nosotros es muy difícil. Eh, y si usted me dijo, está pensando en que me tengo que bañar con agua fría para mantener el celibato, está equivocado. Esa no es la parte difícil. La parte difícil es la negación de la familia. Y me dijo algo bien interesante. Usted a los sacerdotes diocesanos, los viejitos, siempre los va a ver rodeado de niños y generalmente los acusan de pedófilos. O sea, eso existe dentro de la Iglesia Católica, no lo vamos a negar, pero no todos, pues, o sea, no es así, ¿no? Y me dice, siempre estamos rodeados de niños por una razón, la necesidad de tener nietos. Ujú. Y yo nunca había pensado en eso, o sea, había pensado en la necesidad de tener una esposa, en una necesidad fisiológica, no espiritual. Pero, oye, hay una necesidad espiritual de dar y recibir cariño, ¿no? Ujú. No es bueno que el hombre esté solo. Hay una necesidad natural de tener hijos y realizarme en alguien más. O sea, ser parte del proyecto de otra persona. Y hay una necesidad también de tener nietos. O sea, es como parte de la vida y por eso dicen, y yo creo que es totalmente cierto el dicho, que los abuelos son sumamente alcahuetes. O sea, lo que no hicieron con uno de ellos, porque fueron drásticos, con los nietos, hey, son un pan de Dios. O sea, esa es una dulzura. Y uno dice, ¿y mi mamá qué hora cambió? ¿Mi papá qué hora cambió? Y creo que mi hijo va a decir exactamente lo mismo. ¿Y mi papá a qué hora cambió? Porque él era padre, pero ahora necesita ser abuelo. Entonces es parte de una necesidad que uno no sabe que tiene hasta que es demasiado tarde. O sea, cuando uno pasa por esta vida y dice, yo quiero realizarme, sacar un PhD, eso es caro, me lleva tiempo, tengo que usar recursos y entonces no puedo tener hijos porque tengo que realizar. Y mi esposa va por el mismo rumbo. Necesito tal cosa, soñé con esto, mi propio almacén, mi propio lo que sea, ¿no? Vamos a realizarlos. Sí, pero vamos a llegar a viejitos y vamos a preguntarnos, ¿dónde están los niños? Y vamos a querer tal vez en ese momento que un perrito, y no tengo nada en contra de las mascotas, me gusta, me encanta, pero que un perrito o un gatito o qué sé yo satisfaga eso, ese vacío que en ese momentito estoy sintiendo o que ni siquiera yo sé que estoy sintiendo. Ujú. Eso es demasiado, demasiado cierto, porque claro, ¿qué es lo que cuál es la oportunidad del don de Dios que uno recibe con los hijos? Es uno saber que yo voy a partir de este mundo, pero yo voy a poder como, y no quiero que suene como egoísta, sino viéndolo como que somos parte de una familia, de una identidad que vino antes de mí y de manera natural, yo quiero transmitir eso a la siguiente generación. Una cosa que se ha perdido en la sociedad moderna es la idea de una memoria ancestral. Y yo creo que en Guatemala todavía lo has debido de ver muchas veces, que las viejitas se pasan entre ellas un cierto manto que lo tejió la tatarabuela y luego la abuela le agregó otra parte a la alfombra y luego la siguiente le agregó otra esquinita. Y es como una especie de manto generacional, ¿no? No sé si eso se hace en Guatemala, pero es muy normal, muy común. Sí, no, 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 aquí no, 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 mentiría. No, pero sí lo he visto en las sureñas norteamericanas, esas frazadas que tejieron 15 generaciones, ¿no?
¿sí? O si no es de esa manera, es de otra, es preservando ciertas vestimentas, que lastimosamente la modernización en Guatemala está amenazando la vestimenta tradicional y los idiomas autóctonos. Toda esa idea de una identidad comunal, tribal, si se le quiere decir, o de la villa, naturalmente yo lo recibo como una herencia y en una sociedad sana. A mí se me tuvo que haber enseñado, esto lo recibes de nosotros y lo tienes que proteger y luego lo tienes que pasar, porque es importante que nos preservemos como una identidad. Esa idea comunal de que somos parte de algo muy, muy grande, que lo heredamos y debemos pasarlo con reverencia hacia abajo, también se ha perdido. O sea, como que existimos en una especie de vacío. Yo nací, vivo para mí, los proyectos son para mi realización y no le va a quedar a nadie. Yo voy a morir, no sé, con un canal de YouTube con 100 millones de seguidores, pero pues ¿eso qué? O sea, ¿y qué representa eso? ¿Qué aporte transgeneracional es eso? Que le vaya a dar No, algo bello a las siguientes generaciones. No lo sé. claro. No, y eso también con respecto a la iglesia. Eh, Tú sabes, yo predico mucho por Zoom a diferentes congregaciones, pero nada iguala el culto comunal, el reunirse, el conversar, el ser iglesia. Vamos a, vamos a decir, ser la congregación de Dios. Lo tecnológico nunca va a cambiar eso. Y de hecho, como tú dices, llámame medieval o conservador o atrasado, ¿no? Pero yo siempre me opuse a eso en Baxter, a que se convirtiera en una escuela online, porque al menos yo disfruté mis 5 años, de 5 años interno allá, y siempre digo que yo tuve malos profesores, tuve un par de buenos profesores nada más. No voy a mencionar el nombre para que otros no se pongan celosos, pero yo tuve nada más un par de buenos profesores en el sentido académico, ¿sí? Estoy hablando en el sentido académico, ¿no? Un par de buenos profesores. Y que en línea pues los hubiera tenido igual. Pero yo maduré teológicamente, maduré doctrinalmente, todo eso no se dio en el salón de clase, sí estimulado por el salón de clase, pero se dio en la comunidad de estar ahí, encerrados, ¿no? Que a nosotros sí nos encerraban, internos completamente en las conversaciones de pasillo, etcétera, ¿no? Y Sí. muchas veces nosotros a la iglesia le quitamos eso y a la familia le quitamos eso. ¿No? La iglesia se convierte en algo tecnológico, nos vemos por Zoom ahí y nos desconectamos así. Y a veces también en la cultura norteamericana la puntualidad me encanta, pero no me gusta la puntualidad pasada. Eh, Había frente al apartamento que yo tenía una iglesia que tenía como 1,200 miembros ahí en Avenue. Y yo fui temprano. Y cuando llegué no había llegado nadie. Y de pronto a las 9 en punto, como que, o sea, 9 menos 5 minutos, entró toda la gente, ¿no? Y llenaron la iglesia. Hicieron el culto y luego terminaron y yo me paré en la puerta para saludar a alguien, pero todos salieron, ¿no? Y como yo era latino y todos eran gringos, pues todos pasaron ahí enfrente de mí hasta que se acercó una persona que venía de último y yo dije, bueno, Olimpia, me fue a saludar y me dice, va a salir porque es que tengo que cerrar. Podría retirarse, ¿no? Y bueno, yo me fui triste para el apartamento porque no era lo que yo estaba acostumbrado, pero Claro. cada vez en Latinoamérica vamos siendo más así, o sea, cada vez nos vamos pareciendo más y eso no es iglesia. Y las familias vamos siendo más así, o sea, ya no tenemos cena, sino que cada quien come en su cuarto. Porque ahora tenemos varios cuartos. Cuando yo era niño solo había una cocina y un cuarto. Así es de que o estábamos acá o estábamos allá y comíamos todos. Quien no estaba se quedaba sin cena. Pues, Había que estar a la hora y comíamos y era un momento de compartir, de platicar, de hablar, incluso contar un par de chismes, pero eso es cultura, ¿no? Y ujú, eso lamentablemente se va perdiendo porque tenemos mejor economía, más tecnología, cada quien está en su cuarto y cada quien se prepara su sándwich. O sea, ujú. ya no No, tenemos ese tiempo para estar en familia, y qué ahí sé yo. se sigue Sí, viendo de eso es manera lamentable muy, realmente. se sigue viendo de manera muy palpable estas relaciones, ¿no? Que hemos estado intentando como ilustrar toda esta charla
qué tiene que ver la tecnología con la fragmentación familiar, con el distanciamiento, con el individualismo, el hedonismo. Aquí se ve esas relaciones que yo creo que ya van quedando mucho más claras, pero me encanta esa tradición familiar que ojalá se recupere mucho más. Por ejemplo, se come en esta mesa a la misma hora y el que no esté aquí no come. Eso es de manera Sí. muy concreta decir, somos una identidad familiar que hay que preservar y el que no quiera unirse a este organismo, pues que sufra las consecuencias. O sea, es una práctica muy concreta, muy palpable de cómo preservar algo y transmitirlo a los niños. Ellos van creciendo y ellos entienden. La familia ocurre alrededor de esta mesa, que en un sentido muy místico, em, los teólogos, digamos, no sé, católicos, ortodoxos, muchas veces Ujú. hablan de la mesa de comer de la casa. Voy a usar una palabra un poquito fancy o no sé. Ellos entienden la mesa de comer como un microcosmos de la Eucaristía, porque Claro. la mesa es como el pequeño altar familiar. Y así como en la iglesia nos reunimos alrededor del cuerpo y de la sangre de Cristo, así también en la familia nos reunimos alrededor de la comida, que es como un pequeño Cristo, una pequeña analogía de lo que Cristo es, aquel que se da Ujú. para que nosotros podamos comer de él y subsistir, para que luego también nosotros seamos comida, por decirlo de alguna manera, para quien también lo necesita. Entonces, ahí está la clave. Y la tecnología, pues como lo decíamos, no es mala en absoluto, pero No, cuando, pero saca el televisor del comedor, por favor. sí, o sea, cada cosa Excepto cuando juega la en su selección de lugar. Colombia. Cada cosa Pero en su lugar. excepción. Me acordé Saca. me acordé del último mundial que para mí fue durísimo cuando la final Italia, Francia-Argentina fue un domingo en la mañana, eso fue durísimo. Y yo creo por ahí, yo poniéndome medio conspiranoico, que eso fue más bien intencional, siempre intentando ellos minar pues ellos saben, millones, billones de cristianos se congregan el domingo en la mañana y justo ahí ponen las finales más importantes Sí, sí, del fútbol. claro. Pero bueno, volviendo a esto. La tecnología no es mala, cada cosa tiene su lugar. Hay familias que, por ejemplo, ponen el televisor en una sala específica y esa sala se consagra, por decirlo de alguna manera, para el esparcimiento tecnológico. El que quiera ver, estar enfrente de una pantalla lo hace allí. Y las familias que lo hacen de manera más intencional programan tiempos familiares para que si por lo menos vamos a estar frente a una pantalla, estaremos juntos, veremos una película juntos y ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo lo hago con mi hijo, te cuento. Lo estoy haciendo. Todas las noches vemos una película juntos. Ujú. Una noche la escoge él, otra noche la escojo yo. Y me toca aguantar esas cuestiones de caricatura. Pero es Las muy bueno cuestiones- porque negocia, no somos Sí, solamente una noche. No, no, nosotros pero imponiéndoles. el punto es algo que hacemos juntos y tenemos, y acá ratito le ponemos pausa para comentar, ¿no? O sea, espera tu pausa o retrocedamos o veamos qué sucedió. Porque no es necesariamente que la tecnología, como lo dijiste, sea mala, pero mal empleada pues, es terrible, ¿no? Es decir, él con su celular, yo con el mío, y cada quien en su mundo. Esa no es la idea. Hay algo que podemos hacer juntos. Sí, sí. Entonces, bueno, Selvin, me parece una excelente forma de concluir. No sé qué te parece si vamos cerrando de esta manera. Da para una segunda parte. Yo creo que daría toda otra charla para hablar de los porqués. No tengo ningún problema con meternos en lo político. De hecho, no solamente lo político, o sea, es más como intentarlo, como intentar ver la situación con la lupa del investigador, que sí tiene un componente político, pero también geopolítico, también, no sé, filosófico, porque estos tipos que fueron a Centroamérica y a Sudamérica a controlar la población, también tenían unos ideales filosóficos y hasta religiosos. Si nos queremos poner, Claro. si nos queremos también hablar un poco de las logías y todas estas cosas, que todo eso la verdad es que viene junto cuando hablamos del por qué. Claro, claro, claro. Tampoco es cuestión de ponerse uno conspiranoico, ¿no? Y todo, pero eh, lo que es, lo que es verdad y tiene evidencia no se puede negar. O sea, Claro. de pronto las monedas se devalúan en sus países y nosotros le echamos la culpa a nuestros gobiernos sin saber que eso era una presión internacional para hacerlo. O Ujú. sea, tienen que hacer eso.
De pronto todo el mundo habla de la planificación familiar, pero no nos damos cuenta que eso es una influencia que viene de fuera. Eh, Dentro de todas las cosas que se hicieron en el inicio de este año en Estados Unidos, destapó el hecho de que varios milloncitos de dólares fueron utilizados de USAID, que se supone que es para ayudar a la gente, para implementar la ideología de género en Guatemala. Y, y entonces uno dice, oye, yo ya lo había pensado, yo hasta me lo había imaginado, pero no tenía la evidencia. Y luego a veces uno piensa que eso es casualidad, pero hay intereses que se mueven detrás de ese tipo de programas. Y luego cuando uno pone la alerta y dice esto no es normal, esto no es correcto, esto no es lo que nosotros hemos vivido, nos están quitando algo muy importante. eh, la gente piensa, no, estás hablando cuentos, estás hablando de más. Pero igual, no tanto interesa eso, interesa más el hecho de contar nuestra experiencia y decir qué bonito es ser parte de una familia grande y de una familia unida. Esto es otro, sería un punto para otro tema, ¿no? De una familia unida. No voy a sacar mucho pecho, pero aquí a mediodía nos juntamos todos los hermanos. O sea, cada quien de ellos son abuelos ya. Yo me atrasé, yo soy de los pequeños. Ellos son abuelos ya, pero nos juntamos aquí alrededor de una mesa que tengo aquí enfrente y nos tomamos una Coca-Cola. No le estoy haciendo publicidad, tino al azúcar, pero igual nos tomamos una Coca-Cola alrededor de esa mesa y conversamos por alrededor de una hora, todos los días, sin excepción, ¿verdad? Ujú. Sin excepción. Sí, sí. Y oye, eso es bonito, ¿no? Y tú le preguntas a cualquiera de mis sobrinos o de mis sobrinos nietos, los niñitos que andan por allá, ¿dónde está tu abuelito? Mi abuelito está tomándose una Coca-Cola con sus hermanos. Ujú. Eh, Parte de la existencia, parte de la vida, parte de la familia, parte de lo que te da unidad, porque no hay nada más bonito que una familia numerosa y sobre todo unida, ¿no? Quisiera terminar con esas palabras del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí es donde Jehová envía su bendición y su vida eterna. Así es. Y yo solamente, bueno, concluyo con la imagen del viejito de 85 años, canoso, ya le cuesta caminar, pero la realización que él debe sentir cuando él se sienta y ve a sus hijos casados y ve a sus nietos y ya empieza a ver bisnietos y de pronto por allá el primer tataranieto del primer hijo que tuvo, el del mayor, y él sentarse y él saber que Dios lo bendijo con tanto, ¿no? Que él pudo realizarse de manera tan abundante en una familia tan grande que yo le pido a Dios que me conceda esa bendición de algún día sentarme y poder ver con estos ojos generaciones que vinieron y que Él me regaló a partir de mi esposa y yo, y no, entonces... Eso para mí es realización y bueno, pues también con eso quiero cerrar. Bueno, esperamos que se te cumpla. Esperamos que se te Amén, cumpla. Selvin. Primero Dios. Oh, Bueno, un Sebastián, ha sido abrazo. un gusto verte, un gusto saludarte. Qué bueno que Igualmente, un va placer para grande. Cartagena. Así es. Asegúrate de tener todo listo para poder entrar nuevamente. Gracias por ese consejo de padre. Un abrazo, Selvin, y hasta la próxima. Bendiciones, Sebastián. Bendiciones. Chaito.